Muy bien, gracias Pampa. Damos continuidad entonces a esta jornada de diplomatura. Presentamos a Juan Ignacio Sorrentino, quien es un destacado profesional del ámbito jurídico, desempeñándose actualmente como juez de ejecución penal en el Departamento Judicial Lomas de Zamora. Con una sólida formación, es abogado graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y posee especialización y maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral. Además, ejerce como docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, compartiendo su conocimiento y experiencia con futuros profesionales del derecho. Antes de asumir su rol como juez, Juan Ignacio Sorrentino ocupó el cargo de funcionario en la Defensoría General de Lomas de Zamora, donde adquiriera valiosa experiencia en el ámbito de la justicia penal. Asimismo, ha sido director del proyecto Nuestros Derechos en Contexto de Encierro, llevado a cabo en la Unidad Penitenciaria 40 de Lomas de Zamora, demostrando su compromiso en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Juan Ignacio Sorrentino, adelante con su exposición. Bueno, buenos días para todos, para todas. Gracias, Miguel, por tamaña presentación. Espero, aunque sea, no obviamente estar a la altura de la presentación, pero acercarme un poco a tan generosas palabras. Y muchas gracias, Pampa, y a toda la gente de la Cooperativa Liberté, a Jimena por la convocatoria, y a todas las personas que la componen por haber pensado en mí para formar parte de este espacio, lo que a mí particularmente me da mucho orgullo y me alegra, me pone contento que me hayan tenido en cuenta. Entiendo que por mi situación de haber realizado varios años de mi carrera en la defensa pública, en Lomas de Zamora, puntualmente en la etapa de ejecución penal, para luego pasar directamente al ámbito de los organismos jurisdiccionales como juez de ejecución, que es el lugar que me toca ocupar en este momento. Entonces, la idea es hacer mención, como el título lo decía cuando se difundió, de los desafíos que enfrentamos. Mejor dicho, voy a decir los desafíos que enfrento yo, o que creo que enfrento yo en mi rol después de ejecución, y los desafíos que veo que tiene la defensa por delante, también puntualmente, obviamente siempre enfocado en las cuestiones propias de la defensa pública, ¿no? De la defensa oficial, que tiene otras reglas y formas de trabajo y otros caudales de trabajo distintos a los que puede tener una defensa particular por ahí, ¿sí? Pero bueno, la experiencia mía siempre fue vinculada al ámbito público, a la defensa pública, y creo que eso es a lo que puedo hacer por ahí algún tipo de aporte. Antes que nada, decirles dos cosas. La primera, quiero pedir disculpas de antemano si mi lenguaje es un poco criollo. No me gustan los tecnicismos, no me gusta por ahí meter mucha palabra estrictamente jurídica, ¿sí? Para eso hablamos los abogados entre nosotros, con el ut supra y todas estas gansadas que ponemos en las presentaciones. Entonces, soy extremadamente criollo para hablar, así que pido disculpas si esto por ahí cae mal en algún punto, y a veces lo que digo no gusta, pero bueno, está el debate justamente para esto. Prefiero que me digan no me gustó lo que dijiste, antes que me digan qué buena que estuvo la exposición. Eso por una parte. Y por la otra, voy a ir compartiendo y descompartiendo la pantalla, porque yo lo que hago es poner un power. Yo no soy de leer los PowerPoint, simplemente con frases para que ustedes vayan teniendo como disparadores y que me ayudan a mí mismo también a ir llevando estos 40 minutos. Entonces,
no voy a abusar del PowerPoint, sino simplemente ir poniéndolo en pantalla para que vean dónde estamos detenidos, detenidas. Vuelvo, hacemos algún comentario, ¿sí? Dicho esto, me meto en tema. Bien, entiendo que ahí deberíamos estar viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ahí está el título. Sí, ahí estamos. Bien, vamos. Desafíos de los jueces de ejecución y de la defensa. Pero por algún motivo no pasa. Ahí está. Bien, entonces, yo lo que le digo es esto. Me toca desembarcar puntualmente, en un juzgado de ejecución de la provincia de Buenos Aires. Sé que hay personas de todas partes del país, e incluso de otros países también, que nos están viendo y escuchando. Entonces, digo este marco breve de referencia. Provincia de Buenos Aires, la mitad de la población carcelaria de todo el país. Más de 50.000 personas alojadas en un servicio penitenciario que tiene capacidad para 20 y pico, ¿sí? O sea, duplicando y superando el doble de la capacidad que tiene el servicio penitenciario. Capacidad, además, que cuando hablamos de capacidad no hablamos de cupos que respeten reglas Mandela, sino que hablamos de cupos cama, ¿sí? Dicho esto, provincia con más de 50.000 personas detenidas, y dentro de la provincia, conurbano bonaerense. Está bien, Lomas de Zamora, para quienes no conocen, es corazoncito del conurbano. O sea, lugar de una extrema conflictividad. Actualmente Lomas tiene más o menos unas 4.500 personas penadas, condenadas. ¿Sí? La población carcelaria es muchísimo mayor, pero 4.500 personas están condenadas y repartidas en 4 juzgados de ejecución penal. Bien, entonces, ¿qué objetivo me planteé yo cuando me tocó desembarcar en el juzgado y qué obstáculos fueron apareciendo? ¿Sí? Y en función de eso, contarles a ustedes qué desafíos tengo. Bien, ¿qué objetivos tiene un juez de ejecución penal en general? Esto parece tener una respuesta sencilla. Digamos, obviamente, controlar cumplimientos de condena, garantizando los derechos, intentando garantizar algún derecho, seamos realistas, por eso digo que mi exposición es polémica, y pido disculpas si soy muy criollo, intentando ver qué podemos garantizar en este caos respecto a las personas privadas de la libertad y respecto a las víctimas de delitos. ¿Sí? Intentando acercarnos a algo que se parezca a garantizar algún tipo de derecho. Repito, de personas privadas de la libertad que cumplen condenas y de personas que fueron afectadas directa o indirectamente por delitos. ¿Sí? Entonces, garantizar derechos y garantizar acceso a la justicia. Bueno, Juan, pero eso es re sencillo. Bueno, vamos a ver si es sencillo y vamos a ver qué obstáculos empiezan a aparecer. Bien, esto lo tienen que saber ustedes, yo creo que es obligatorio, sobre todo que las personas privadas de la libertad sepan estas cosas que pasan, ¿sí? Esto lo tienen que saber. La falta de recursos también en la justicia, así como ustedes la viven día a día en el ámbito carcelario, es total. La falta de recursos es absoluta. Yo tengo un equipo de trabajo de 15 personas que me cuenta desde quien les habla, que soy la cabeza del organismo, hasta la persona que atiende a sus familias cuando se acercan. Somos 15 personas que controlamos a casi 1.100 personas privadas de la libertad, otros cientos que ya están con libertades anticipadas, miles de personas que están con reglas de comportamiento con condenas en suspenso en la calle. Y también resolvemos otras cuestiones. Tengan en cuenta este dato y van a ver, ustedes me van a decir, bueno, Juan, ¿y a mí qué me importa? Eso es un problema de la justicia. A mí me tienen que resolver mi situación y garantizar mis derechos. Eso es un problema de ustedes. No vengas a llorar acá con las falencias que tienen ustedes. Claro, pero esas falencias van a ver que tienen un impacto importante en lo que pasa con las personas privadas de la libertad. Como les decía, sobrecarga laboral. ¿Sí? Ya les dije, concentración en pocas manos
del seguimiento de muchas personas. Personas. Yo los datos que les doy son de personas, no de expedientes, de personas. Yo tengo a disposición casi 1100 personas, ¿sí? Y es algo que se replica en todos los juzgados, ¿sí? Vuelvo. Provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense. No es la misma realidad que el interior de la provincia, que tiene otra realidad con otras particularidades, y que otras provincias que tienen sus problemas, y que el ámbito federal, que tiene también sus particularidades. ¿Cómo repercute esto en la vida de una persona privada de la libertad? O sea, ¿qué implica para una persona privada de la libertad tener un juez del conurbano? ¿Sí? Tener un juzgado de ejecución penal que sea del conurbano bonaerense. Acá menciono estas cosas y saco un poco la pantalla para que me vean más claro. 1. ¿Cómo controlo a las personas que acceden a una liberación? ¿Sí? Cuando digo controlo, ahora voy a ser más específico. Aquellas personas que pueden acceder a una liberación anticipada. ¿Sí? ¿Cómo se lleva adelante ese control? 1. 2. Tema de los informes criminológicos. Y 3. Monitoreo de las personas que no llegaron a una cárcel, que tuvieron la fortuna de no llegar a una cárcel, ¿sí? Y que tienen la oportunidad de cumplir reglas de conducta para que no se les vuelva efectiva esa sanción. Dejo de compartir por un segundo. Primera cuestión. Gabriel, en el primer módulo, que estuvo súper interesante, hacía mención a un documento, recordarán, que elaboró el Tribunal de Casación en el año 2019 sobre condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. Ese documento está lleno de estadísticas. Ustedes saben que mes a mes, la Suprema Corte de la provincia recibe estadísticas de los juzgados, donde los jueces le decimos a la Corte, le informamos, mire, por mi juzgado pasaron tantos legajos, tantos pedidos, tantos habeas corpus, tantos pedidos de cambio de régimen, de libertad condicional, asistida, un montón de incidentes que se van generando y tramitando en los juzgados. Y resolví tantos, y tantos los otorgué, y tantos no los otorgué. Hace algunos meses una persona detenida en la unidad 9 de La Plata me decía, pero disculpe, porque yo veo que en la enorme mayoría de los casos los beneficios se deniegan. Yo también tengo Lomas de Zamora y se deniegan la gran mayoría de los beneficios. Si uno mira las estadísticas a nivel provincial, no pasa exactamente lo mismo en todos los departamentos judiciales. No pasa lo mismo, si bien podemos decir, bueno, en general la tasa tiende a la negativa más que al otorgamiento, lo vemos particularmente en algunos lugares. Y me pidió una explicación a mí. Yo le dije, mire, yo no puedo opinar sobre el trabajo que hace un colega o que hace una colega, o si es correcto o no es correcto. Pero yo tengo una hipótesis y que con el tiempo la voy confirmando cada vez más. Si yo, por semana, tuviera que resolver 1, 2 o 3 pedidos de libertad anticipada, al momento en el cual yo tengo que decidir si esta persona está en condiciones de poder volver a su casa, con su familia, a rehacer su vida, puedo tener en cuenta que puedo después acompañarla en su salida a la calle. Que la puedo seguir, que si veo algo que me llama la atención la puedo convocar y preguntarle qué está pasando. Que si el patronato de liberados me dice, Juan, ojo que está consumiendo. Decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te acompañamos? Si yo tengo esta posibilidad, seguramente el panorama sea otro. Si yo en vez de resolver 1, 2 o 3 legajos por semana, tengo que resolver 30, por mucha voluntad que le ponga, se hace muy difícil saber que de otorgarse un beneficio,
el control va a ser imposible. Ojo, esto hay que discutirlo, es una hipótesis que a mí por lo menos me brinda una explicación sobre qué pasa en las jurisdicciones que tienen más concentración de trabajo. ¿Sí? Más concentración de trabajo. Insisto, puedo estar equivocado. Y es una hipótesis. ¿Sí? Esto por un lado en cuanto a la cuestión de el pensar en lo que voy a resolver, ¿sí? O sea, el conurbano tiene un caudal de decisiones que es más constante, más rápido y que dificulta un control en caso de otorgamiento. Número 2, evaluación de los informes criminológicos. Ahí vi que en el chat preguntaban por los criminológicos. ¿Cómo evalúo de una manera sustancial un informe técnico criminológico? Si decenas y decenas de informes pasan por mis manos, todas las semanas, ¿cuál es la verdadera evaluación que yo voy a poder hacer si algo no me convence de un informe, si algo me llama la atención, si necesito rectificar algo? ¿Sí? Si necesito convocar a la autoridad que lo hizo para pedirle alguna explicación o que me aclare algún punto del informe? ¿Sí? Entonces, si yo advierto algo del dictamen, ¿sí? Vieron que por lo menos para quienes están en la provincia de Buenos Aires, en cárceles bonaerenses, vieron que los informes están suscritos por todas las áreas, el grupo de admisión hace a través de sus áreas todas las evaluaciones y después hay un equipo técnico que hace el dictamen, aparte, posterior. Si yo veo que las áreas me dicen algo y el dictamen que me dan no me parece coincidir con lo que dicen las áreas, o le veo que le falta fundamentación, y necesito precisiones. El tiempo no está. No estamos teniendo tiempo para hacer evaluaciones como corresponde de informes técnicos criminológicos. Entonces, cuando yo les cuento estas falencias que tiene el Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial, esto repercute de manera directa en la vida de las personas privadas de la libertad. ¿Sí? Avanzo con el Power. Bien. Y por supuesto monitorear personas que cumplen condenas en suspenso. ¿Sí? Todo el gran cúmulo de causas por violencia de género y violencia familiar, hoy personas que no tienen antecedentes, se encuentran cumpliendo condena, o cumpliendo reglas de conducta, no condena, reglas de conducta para no ir a la cárcel. ¿Sí? Esto nos demanda a veces mucho más trabajo que el seguimiento en sí de una persona que está privada de la libertad, por todos los conflictos que aparecen. Bien, ustedes saben 100 veces mejor que yo la cuestión de los recursos en el sistema carcelario, no hace falta que esto lo especifique, esto lo viven ustedes, ¿sí? Falencias en informes criminológicos, no hay tiempo en el conurbano, no hay tiempo para corregir falencias y a ciegas resolvemos. Yo perdón si soy extremadamente polémico con lo que digo, pero tengo que sincerarme porque ustedes se merecen una explicación de alguien que representa al Poder Judicial y les cuente estas cosas. Me parece que esto es necesario. ¿Sí? Esto lo tienen que saber. ¿Sí? Salud penitenciaria, otro tema más. ¿Sí? Es decir, Dios mío, yo estudié Derecho, yo no estudié Medicina. ¿Por qué tengo que ser un auxiliar administrativo como si fuera de un hospital o de una clínica? Diciéndole a Sanidad que tiene que atender a una persona. Me paso la mayor parte del día como juez de ejecución pidiéndole a médicos que atiendan personas. Y yo no estudié medicina, yo estudié derecho, yo tengo que resolver sobre cuestiones técnicas, vinculadas a las personas, obviamente. Nos pasamos el día como auxiliares administrativos de un sistema de salud que no funciona. Otro punto, lo tienen que saber ustedes también, ¿sí? Bien, con el tema del hacinamiento, vuelvo
Esto también, ustedes saben bien, que implica no llegar al privilegio que es trabajar o estudiar en un penal. ¿Sí? Es un privilegio. Trabajar o estudiar es un privilegio. ¿Sí? Ya no se volvió un derecho. Ya no es un derecho. Ya es un privilegio actualmente. Ya normalizamos que es un privilegio trabajar o estudiar. ¿Sí? Ni que hablar de los dispositivos. ¿Vieron que tanto que nos llenamos la boca hablando del tratamiento penitenciario, de que la persona tiene que someterse a un tratamiento penitenciario, individualizado, que tienda a su adecuada reinserción? Los jueces de ejecución, como intervenimos obviamente en la última etapa, no tomamos conocimiento de las personas que tienen que tratar algún tipo de problemática, ¿sí? Hasta que no vemos los primeros informes de la persona. Por ejemplo, cuando pidió su libertad condicional. Entonces está en el último tramo de su condena y ahí nos enteramos que hay un problema severo de adicciones que en libertad no pudo ser tratado adecuadamente. Otro ejemplo, que hay una cuestión sobre la que trabajar que tiene que ver con la generación de nuevas masculinidades, de masculinidades saludables, que permitan resolver los conflictos haciendo mediar la palabra, un montón de cuestiones, y lo advertimos cuando la persona está en los últimos meses, a veces meses o años de su condena. Y ahí decimos, bueno, entonces vamos a incluir a esta persona en un dispositivo para que trabaje en la construcción de otras masculinidades, de nuevas masculinidades y demás. ¿Nadie vio esto antes? Porque yo trabajo en la justicia de ejecución, yo agarro ya la última parte. ¿Nadie vio esto antes? ¿Nadie vio que había un pibe que tenía una adicción? ¿Nadie vio que podía necesitar una comunidad terapéutica, un abordaje específico? ¿Nadie vio que esta persona tiene que replantearse su forma de ser varón, en el caso de los varones, por ejemplo? Y ojo con este tema, yo hincho mucho con el tema de las masculinidades, porque no es algo limitado a las causas de violencia de género. El tema de la formación, la generación de una nueva masculinidad abarca absolutamente todo. Seguramente acá haya conectada más de una persona que tengo yo a disposición y a la que he atendido en audiencia, a muchas no las puedo atender, ahora voy a explicar por qué, y yo les hago un interrogatorio sobre su vida. Y la explicación que muchos chicos me dan es: fui a robar para no ser menos. Y por ahí la causa no estaba vinculada a la violencia de género. Esa persona no había cometido una infracción o hecho algo que estaba mal vinculado con la violencia contra la mujer. Por ahí no. Por ahí era un varón que le robó a otro varón y sin embargo el motor de eso tenía que ver con la forma en la que los varones ejercemos la masculinidad. Entonces, también hay casos en los cuales esa persona por ahí debería incorporarse algún dispositivo de estos. Es muy compleja la cuestión. Avanzo con la pantalla. Bueno, incumplimiento de las órdenes judiciales, ¿sí? O sea, falta de recursos humanos y sobrecarga de todas las áreas, ¿sí? A ver, vivimos en tiempos donde las figuras de autoridad están muy desdibujadas, ¿sí? Entonces, si a mí el juez me ordena que tengo que cumplir con algo, es todo lo mismo, ¿sí? Vivimos, como ustedes lo podrán ver, en una desidia generalizada, no solo en lo carcelario, en medio social, ¿no es cierto? O sea, las personas que están viviendo en libertad actualmente, por ahí tienen que hacer algún arreglo en su casa y le piden a alguien que vaya a hacer un arreglo en su casa y por ahí la persona no aparece y no tiene la deferencia de decirle: no llego a tiempo, puedo ir en tal momento. Es todo lo mismo. Y lo que a nosotros puntualmente nos atraviesa, que es lo carcelario, es un termómetro clarísimo de lo que está pasando, ¿sí? Hoy la orden de un juez no tiene peso, no importa. Si puedo la cumplo,
Y si no me gusta, le pregunto, ¿para qué me mandaste a hacer eso? Hay un incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales. En parte entiendo que por falta de recursos también, en salud penitenciaria, en la salud pública, en el servicio penitenciario, y por una sobrecarga. Avanzo. Bien. Y a su vez, mientras intentamos ver cómo podemos acompañar a las personas privadas de la libertad, tenemos que acompañar a las víctimas, lo cual además nos ordena la ley. ¿Sí? La ley de víctimas, recientemente, hace 2 años, sancionada, por ejemplo, además de la nacional, en la provincia de Buenos Aires, nos obliga a los jueces a preguntarle a las víctimas, a las que han dicho que desean intervenir y ser informadas, preguntarles qué opinión tienen sobre que la persona que las agredió, o que agredió a su familiar, acceda a algún tipo de instituto, ¿sí? No voy a decir ni beneficio ni derecho para no entrar en una discusión, voy a decir instituto. Algún tipo de instituto, ¿sí? De liberación anticipada, de salida transitoria, etcétera, etcétera. No las podemos localizar porque no tenemos los datos, porque las seccionales policiales no dan abasto y no notifican a la víctima, y porque en el juzgado no tenemos los recursos tampoco, ni los equipos técnicos para atender como corresponde a una víctima. Tampoco le podemos dar el lugar que se merece. No podemos hacer nada por esa reparación tan necesaria. No hay recursos. Las leyes están preciosas, pero no hay recursos para cumplirlas. ¿Sí? Un llamado telefónico, o viene 5 o 10 minutos, la sentamos, le ofrecemos un vaso de agua, le preguntamos qué opina. Se terminó ahí. Bien. Otra cosa que es muy importante es el tema de la pasividad de las partes, ¿sí? Ustedes sabrán que durante todo el proceso que afronta una persona que es sometida a un proceso penal, insisto, esto es provincia de Buenos Aires, las partes constantemente intervienen. O sea, quien lleva la batuta es un fiscal que hace una investigación, que va llevando adelante una causa, ¿sí? La defensa hace algunos planteos, presenta recursos, van a un juicio. Quienes van a un juicio oral, van a un juicio donde las partes discuten, ¿sí? Quienes firman un abreviado, las partes igual tienen que intervenir porque tienen que conversar con las personas involucradas, o deberían hacerlo. Pero claro, cuando llega la etapa de ejecución, cuando la persona ya está condenada, el objetivo, ¿sí?, ya no es llegar a la verdad, porque teóricamente se llegó a una verdad, procesal, a una verdad. El objetivo es la reinserción social de la persona, y ese objetivo está en cabeza del juez. Eso hace que las partes digan, bueno, listo, acá el que lleva adelante todo es el juez. Al principio de las causas, siempre hablamos de que los sistemas son acusatorios. ¿Por qué? Porque el que acusa es uno y el que decide es otro. O sea, el fiscal es el que va pidiendo que la persona vaya detenida o no, el que pide una condena o no, y el juez decide. Son cabezas distintas que toman las decisiones. Por eso decimos que es un modo acusatorio. Acá pasamos a un modo que es más bien inquisitivo. La ley no dice eso, pero en los hechos sí. ¿Qué quiere decir inquisitivo? ¿Qué hace todo el juez? Que el juez investiga, recoge elementos y después toma una decisión. ¿Sí? Y las partes dicen, bueno, no es que lo dicen, pero está instalado de esta forma. Como el objetivo es la reinserción social, el responsable es el juez. Entonces las partes, en general, la defensa hace un pedido, el juez requiere toda la información que tiene que requerir y el mismo juez resuelve. Y la fiscalía se encarga simplemente de contestar cuando se le pregunta algo. ¿Usted qué opina de que fulano acceda a una prisión domiciliaria? Opino esto. Listo. Pasividad de las partes. El rol activo lo sigue teniendo solamente el juez de ejecución.
solamente el juez de ejecución. Pero Juan, ¿la ley dice eso? No. La ley dice lo contrario. La ley dice que las decisiones tienen que ser objeto de contradicción y que las partes tienen que discutir en una audiencia antes de que el juez decida cualquier cuestión de estas. ¿Sí? Obviamente, la Suprema Corte de Justicia tomó la decisión de decirle a los jueces, por ahora este artículo pueden no cumplirlo. ¿Sí? Y se sigue decidiendo todo de manera escrita. De hecho, no podríamos cumplirlo. Con la cantidad de decisiones que tenemos, no podríamos celebrar audiencias para decidir cuestiones. ¿Sí? En el conurbano no podemos. Por lo menos en el conurbano no podemos. Avanzo. Bien. Otras normas que nos van flanqueando. Fíjense. La existencia de normas penales que atentan contra la progresividad. Nos llenamos la boca hablando de la progresividad y qué sé yo, y zaraza sasa. Todo el mundo nos dice a los jueces que tenemos que garantizar la progresividad y el avance de la persona, llegando a liberaciones anticipadas. A ver, no lo digo yo, lo dicen las reglas Mandela. O sea, los estados tienen que garantizar ámbitos de libertad vigilada antes del cumplimiento total de la condena. No es que se me ocurre a mí. A Juan Sorrentino le parece porque quiere dar beneficios. No, lo dicen las reglas Mandela. ¿Sí? Lo dicen las reglas Mandela. Entonces, en su oportunidad, la experiencia del juzgado del que estoy a cargo yo, llevó adelante lo que yo llamo un experimento que fracasó, que es, en numerosos casos, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, del artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal Provincial, que son las normas que impiden acceder a las personas a institutos de libertad anticipada o de salidas transitorias por el solo hecho de haber cometido tal o cual delito. ¿Sí? Es decir, normas que le dicen a la persona concretamente, mire, usted cometió un delito grave o tal o cual delito, entonces tiene que cumplir toda su condena. No me importa si se porta bien, si se porta mal, si reflexionó sobre lo que hizo, si trabaja, si estudia, si cumple con los requisitos, si le contesta bien al encargado, si se lleva bien con sus compañeros, si va a la escuela, si va a la universidad. No me importa, usted tiene que cumplir toda la condena. A usted no le corresponden institutos de liberación anticipada. No importa. A mí la verdad me choca un poco esto. A mí particularmente me choca bastante. La declaración de inconstitucionalidad me fue revocada en todos los casos casi. Las cámaras de apelación revocaron en todos los casos, porque no en todos los casos fueron apeladas, pero en la mayoría fueron apeladas, la Cámara lo revocó, el Tribunal de Casación Penal mantuvo esa decisión, con sustento en lo que la Corte Provincial tiene dicho en cuanto a que estas prohibiciones de acceder a salidas anticipadas son válidas, son respetuosas de la Constitución. Y como lo dijo la Suprema Corte, los tribunales inferiores se ajustan a ese parecer. Se ajustan a ese parecer. ¿Sí? Esto implicó que muchísimas personas que habían recuperado su libertad tuvieron que volver a la cárcel. Tuvieron que volver a la cárcel. Habían empezado carreras universitarias, habían retomado sus trabajos, se habían revinculado con su familia. Pero como los tribunales superiores consideran que prohibirle a una persona acceder a institutos es válido, tuvieron que volver a la cárcel. En ese momento advertimos que estábamos causando un daño mayor entonces, y por ese motivo hubo que cerrar el grifo. Esa fue la experiencia, ¿sí? Bien, avanzo.
Bien. Obstáculo, el lenguaje judicial, no el lenguaje jurídico del derecho. El lenguaje de la justicia es otro obstáculo más con el que nosotros mismos nos encontramos y que tenemos que solucionar. ¿Sí? Todavía los jueces seguimos aislándonos de las personas sobre las que resolvemos. ¿Sí? Porque si yo a ustedes les digo, ¿sí? Que tengo para mí que del plexo probatorio colectado en autos, las probanzas indican a esta judicatura, ustedes van a decir, ¿de qué me está hablando este tipo? Quiero que me diga lo que me resuelve. Y si me dice que no, que me diga por qué. Así veo lo que tengo que mejorar o tomo una decisión sobre qué camino sigo. Las personas sobre las que se resuelve tienen que poder entender lo que el juez les está diciendo. ¿Sí? Si me dice esto, ¿por qué? Si me dice lo otro, ¿por qué? Entonces, nos encontramos con el lenguaje judicial que sigue siendo una barrera para entendernos. La mayoría de las personas que atiendo, ¿sí?, no entienden las decisiones judiciales. Eso es por el lenguaje judicial. Seguimos teniendo que explicar que hay que hablar en lenguaje claro. Esto es clave para el acceso a la justicia. ¿Sí? Es clave. Acceso a la justicia de personas que están cumpliendo condena y de víctimas de delitos. Hay que poder explicarles de manera clara qué es lo que pasa, cuáles son sus derechos, qué puede hacer, que si en este momento de su vida esa víctima no desea intervenir, porque no le hace bien transitar una causa penal, puede no hacerlo, pero si el día de mañana encuentra más sano volver a vincularse con esa situación, abrirle esa puerta y decirle que el juzgado tiene las puertas abiertas para que esa persona venga y nos cuente lo que le pasa. Todo esto es absolutamente necesario y hace al fondo de la cuestión. ¿Sí? Alguno me va a decir, bueno, el fondo de la cuestión es ver por qué se dan pocos beneficios. Perfecto, pero el fondo de la cuestión también es esto. Es la comunicación con el ciudadano, con la persona privada de la libertad, con la víctima, con todos los actores de este sistema. Bueno, entonces, estrategias, y creo que me queda poquito tiempo, estrategias para lidiar con estos desafíos. ¿Sí? Como lo dije recién, lenguaje claro en resoluciones. ¿Sí? Ustedes me escucharon que soy como un hombre de las cavernas hablando, así que ya se dan cuenta más o menos cómo, en qué términos me dirijo en las causas. ¿Sí? Trato de ser un poco más formal igual. Pero lenguaje claro en resoluciones y en contacto con las partes. Y 2, cambio de rol. Cambio de rol. Esto es fundamental, es un mensaje para la misma justicia. El juez que está sentado en el despacho y que desde ahí ejerce la autoridad y que habla por sus sentencias, es un paradigma viejo. Ya está, ya está. El juez articula. El juez de hoy articula, tiene que articular, tiene que ser proactivo, tiene que salir a ver los problemas en contacto con la cárcel y con las instituciones que desde afuera contienen a las personas o que las pueden llegar a contener para el después. Para el después. Una cuestión. Juan Ignacio, perdón, Sí. te quedan efectivamente 5. 5, listo, excelente, bárbaro. Bueno, cierro con esto. Una gran deuda de la justicia es hacer las visitas carcelarias, porque tienen una multifunción. ¿Sí? Es decir, uno va y entra en contacto con las personas que tienen a su disposición detenidas, puede ver condiciones de alojamiento en forma directa, y esto además mejora también la convivencia en definitiva, porque alivia, ¿sí? Descomprime, es algo positivo para todo el sistema, ¿sí? Que el juez se haga presente en la cárcel, ¿sí? Todavía los jueces, en la mayoría de los casos, seguimos pensando que la cárcel es un problema del Poder Ejecutivo, y es un problema de todos. La cárcel es un problema de todos. No hay un nosotros y un ellos los delincuentes que están adentro de una cárcel. No es un nosotros y un ellos. La cárcel es un problema de todos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir a la cárcel, ¿sí? Porque si las condiciones no son buenas, obviamente que es culpa del Poder Ejecutivo que no pone recursos. Pero si hay más de 50.000 personas donde debe haber 25.000, también tenemos que pensar los jueces qué es lo que está pasando. Entonces, es un problema de todos esto.
¿sí? Me voy al tema de la defensa y dedico estos poquitos minutos. Bien, esto. Trazar una estrategia individual con cada persona privada de la libertad en la medida de lo posible, ¿sí? Es decir, yo tomo contacto con un legajo de una persona y tengo que pensar, esta chica, este chico está para esto. Tenemos que seguirlo desde este lado, ¿sí? Es decir, esta persona en breve podría llegar a estar en condiciones de tener una salida anticipada. Esta persona tiene una cuestión de adicciones que hay que tratar y que hay que tratarla por ahora en encierro, ¿sí? Porque no tenemos forma de contenerla en el exterior, por ahí no tiene una familia directa de contención, entonces el contexto social por ahí no ayuda, entonces necesito esto en encierro. No digo que esté bien o que esté mal, digo que el juez tiene que saber que para tal persona hay una estrategia individual. Puede implicar dar un instituto o no darlo, pero una estrategia individual. Yo a esta persona la quiero de esta manera, ¿sí? Necesito que pase por un cambio de régimen, porque su condena es muy extensa y necesito que progrese de manera paulatina, ¿sí? Si yo la mando directamente a un lugar de liberación, la hago aterrizar de golpe, y estuvo 20 años en cana. Pienso una estrategia, ¿sí? 2, gestionar audiencias, no dejar de atender a las personas privadas de la libertad, con criterios de urgencia, ¿sí? En mi caso es a las personas que ya están en condiciones de acceder a un instituto, ¿sí? La mayoría quiere una audiencia, lo cual es lógico, no se puede porque no hay tiempo, ¿sí? Pero establecer una agenda con criterios para fijar las audiencias, obviamente salvo habeas corpus, cuestiones de urgencia que así lo requieren, ¿no? Obviamente, eso al margen. Alentar un rol activo de las partes, ir a la cárcel. La defensa pública. A la defensa pública le pasan cosas muy parecidas, ¿sí? Obstáculos. No tiene recursos y tiene mucho trabajo también, ¿sí? La defensa tiene cuestiones, ¿qué es? En Lomas de Zamora tiene a las personas, en la mayoría en unidades que están en el interior, como decimos nosotros, en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Las dificultades de comunicación, a pesar del WhatsApp, a pesar de que se puede tener telefonía celular, siguen existiendo. Hay distancia y eso genera falencias de comunicación. Y hay falta de tiempo para el asesoramiento en los expedientes disciplinarios. Las defensas no están llegando a brindar un asesoramiento a las personas que tienen un proceso de sanción disciplinaria, ¿sí? Este es un tema sobre el cual habría que pulir cuestiones con la defensa, ver de qué manera hay una representación técnica en las unidades que garantice que de manera inmediata se pueda tener un asesoramiento, ya sea al momento del descargo efectivo o como una entrevista previa al descargo en el marco del expediente. Todo redunda en la falta de estrategias de defensa, ¿sí? Es decir, yo lo que advierto es que la defensa pública no tiene estrategias de defensa, ¿sí? No porque trabaje bien o trabaje mal, está integrada por muy buena gente, en general, y gente muy laboriosa, pero están superados por el cúmulo y no pueden lograr una estrategia. No pueden decir lo mismo que digo yo, que quiero decir yo como juez. Esta persona me parece que tendría que estar para acceder a esto. O yo debería pedirle a esto, ¿sí? Estrategia técnica, ¿sí? Conociendo al juez, su criterio. No voy a apurar al juzgado por este lado, me parece más prudente no apelar esto y pedir esto otro, porque sé que así voy a tener un mejor resultado. No hay estrategias técnicas, es pido, y bueno, que sea lo que Dios o el juez quiera, ¿sí? Esto tiene que ver con una sobrecarga absoluta. A mí me pasó porque fui secretario de una defensoría de ejecución, a mí mismo me pasó esto, ¿sí? Y yo dejo esto. Pregunta para el público. En la etapa de ejecución, ¿solo se trata de pedir institutos para ver si el juez me da algo? ¿O por el contrario habría que adoptar una estrategia de... Ya saben mi posición, obviamente, ¿no? Pero digo, les pregunto a ustedes. ¿O habría que adoptar una estrategia de defensa? La defensa no como un mero canalizador de la voluntad del asistido, no solo como representante de la voz de su defendido, sino que además como asesoramiento, ¿sí? Bueno, ahí cierro el Power, ¿sí? Y les dejo un correo para cualquier duda que tengan. Espero que esto les haya servido de algo.
y bueno, sé que por ahí es un tanto polémica mi manera de expresarme, pero creo que se merecen la sinceridad absoluta de quienes trabajamos en el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Ignacio, buenísimo. Muchas gracias.